llegado al sermón número 23 de esta serie en el libro de Job. Y hemos llegado a el cuarto y último discurso de Eliú, que fue el cuarto en hablar después de todos los discursos de aquellos tres primeros amigos. El título para la exposición bíblica en esta mañana es: Dios es grande, pero no desestima a nadie. Estoy tomando palabras literalmente de Eliú en uno de los versículos del capítulo 35. En el capítulo anterior, es decir, el capítulo 34, Eliú sacó a colación dos quejas de Job. La primera, que Dios es injusto, porque siendo Job un hombre justo, lo estaba tratando como a un impío, que estaba castigándolo por sus pecados, a pesar de su piedad y de su inocencia. Capítulo 34, versículo 5. Y la segunda queja de Job, que no sirve de nada hacer la voluntad de Dios. Capítulo 34, versículo 9. La primera queja ya se la contestó en el capítulo 34, y eso fue lo que predicamos en el estudio anterior. Ya vimos esa respuesta de Eliú a esa primera queja. Ahora en el capítulo 35, Eliú le responde a esta segunda queja, que no la hemos considerado sino en esta mañana. El primer punto encabezado de esta exposición me gusta porque está en forma de pregunta. Siempre me gustan los encabezados en forma de pregunta. ¿Vale la pena obedecer a Dios? Esa es la respuesta de Eliú a la segunda queja de Job. Como dije anteriormente, en el capítulo 34, versículo 9, según la cita de Eliú, Job habría dicho: de nada sirve al hombre conformar su voluntad a la de Dios. Siendo sinceros con nosotros mismos, pienso que todos en algún momento de nuestras vidas hemos pensado lo mismo. ¿Habrá valido la pena o vale la pena someterse uno a la voluntad de Dios? Como cristianos y seguidores de Cristo, nos esforzamos por andar bien delante de Dios, nos comprometemos con una vida recta, lejos del pecado, y buscamos diligentemente andar en la voluntad de Dios, que Él ha revelado en las Santas Escrituras. Pero entonces observamos el mundo, observamos la gente, especialmente la gente que no busca a Dios, la gente que no viene a la iglesia, la gente que no lee la Biblia, la gente que no está tratando de hacer la voluntad de Dios ni vivir conforme a lo que Dios ha revelado, que viven como si Dios no existiera, aborreciendo sus mandamientos y como a ellos les da la gana. Y nos damos cuenta entonces que ellos disfrutan cosas que nosotros no disfrutamos, que parece que Dios le da muchas bendiciones y muchas cosas buenas que a nosotros no nos da. Como dice Asaf en el Salmo 73, dice: le saltan los ojos de gordura, y con su lengua pasean la tierra y maldicen a Dios, y no le pasa nada. Y uno dice: pero ven acá, pero yo me he guardado, yo estoy aquí al pie del cañón, buscando la cosa de Dios, obedeciendo, tú sabes, me estoy cuidando de andar en lo malo, en el pecado, y sin embargo no disfruto de las cosas que otros disfrutan. Y entonces viene la pregunta: ¿y vale la pena someterse uno a Dios para hacer su voluntad y cohibirse de muchas cosas que uno quisiera hacer, porque uno no las hace, porque sabe que eso no es la voluntad de Dios, que eso no es lo que Dios aprueba? Pero entonces uno ve esa realidad en el mundo. Los que siguen a Dios luchan ferozmente contra el sistema, sufren muchas pruebas, muchas dificultades, y les rodean muchas adversidades y hasta ataques por su fe. Y sigue la pregunta: ¿vale la pena ir en contra de la corriente de este mundo
para sujetarse a hacer la voluntad de Dios, aunque no disfrutamos de muchas cosas que uno considera que serían legítimas? Bueno, la respuesta a la pregunta es un rotundo sí. Un rotundo sí. Sí vale la pena vivir en esta vida haciendo la voluntad de Dios. Vale la pena seguir a Dios, aunque no nos libre de los sufrimientos de este mundo, aunque no nos dé riquezas terrenales, aunque tengamos que luchar para conseguir el respeto de la sociedad, aunque no nos dé el cielo, siempre valdrá la pena someterse a Dios y obedecerle. ¿Sabe por qué? Porque lo único que tiene sentido en el cielo y en la tierra es Dios. Lo único que tiene sentido en el cielo y en la tierra es Dios. Si Dios no existiera, nada más tiene sentido. Nada más tiene sentido. No tiene sentido la vida, no tiene sentido ni el bien ni el mal. No tendría sentido el hecho de estar en el mundo. No tiene sentido la existencia. Pero Dios es lo único que tiene razón en todo el universo. Lo único que explica todo lo demás. Además, Dios es el único que pagará realmente con toda justicia el bien y castigará el mal. Nadie más hace eso. Al final de todo lo que existe, Dios permanecerá para siempre y todo lo demás perecerá. Así que todo lo único que tiene sentido en este mundo y en el más allá es Dios. Porque Dios ha existido desde antes de la creación y después de la creación seguirá existiendo. Es pecado cuando un cristiano o el pueblo cristiano llega a dudar de la bondad de Dios para con nosotros y de lo conveniente que es obedecerle. En el libro de Malaquías, por allá por los años 430 o 425, ya antes del nacimiento de Cristo, el profeta Malaquías decía que el pueblo de Dios en ese tiempo, después que vivió la cautividad babilónica, que fueron 70 años bajo el yugo de Babilonia, bueno, y de Persia, porque Persia entonces pues le conquistó Babilonia, pero también siguieron bajo ese yugo. Ellos se preguntaban eso. ¿Y de qué sirve obedecer a Dios? ¿Y de qué sirve a nosotros habernos sujetado a Dios cuando hemos pasado todo esto que hemos pasado? Y Malaquías le contestaba, sí, vale la pena servir a Dios. Aunque no se vea ahora, pero después veremos que valió la pena, porque el impío recibirá el justo pago, el justo castigo por lo que hizo, y el pueblo de Dios, los justos, recibirán su recompensa. Es verdad que Job declaraba su inocencia, pero nunca dijo que su piedad tenía intención comercial. Dijo Eliú que Job estaba diciendo que no había valido la pena someterse a Dios, porque él de eso no había conseguido nada. Pero ese no era el pensamiento de Job. Ahora, sí era la acusación de Satanás en el capítulo 1 y el 2, cuando le dijo a Dios, pero Job no te sirve de balde, tú has bendecido su siembra, tú has bendecido todo lo que él hace, le ha dado camellos y vacas y todas las cosas, y así ¿quién no sirve a Dios? Y así ¿quién no sirve a Dios? Pero si Job hubiese tenido una intención comercial, yo te sirvo a cambio de que me bendigas, entonces estaría dándole la razón al argumento y a la acusación de Satanás. Pero Job no era esa clase de persona. Vamos a decir, no era esa clase de cristiano. Ahora reconocemos que existe esa clase de cristiano. Y existe esa clase de personas que deciden seguir a Dios por lo que van a recibir, por las bendiciones que ellos van a recibir, o piensan que Dios le dará si ellos deciden seguir a Dios. Hay personas que me han dicho, mira, yo me voy a meter a la iglesia porque me quiero conseguir una buena muchacha. Y yo, bueno, pero ¿qué es lo que tú estás buscando? ¿A Cristo o a la muchacha? No se sabe. Déjame las muchachas de la iglesia tranquilas. Cuando tú te entregas a Cristo, tú vienes a la iglesia.
Hay personas que quieren buscar las cosas buenas que Dios le puede dar, las bendiciones, pero no a Dios como tal, no a Cristo como tal, no la salvación que Dios ofrece a través de Cristo. Y como dice Eliú, no hay quien diga, ¿y dónde está Dios? Que da cánticos en la noche. Es decir, hay que buscar a Dios porque lo necesitamos, no por lo que Él nos pueda dar. Y aunque no nos dé nada a Dios, hay que buscarlo porque lo necesitamos. Job demostró todo este tiempo que su fidelidad a Dios trasciende a la condición material o social que él disfrutaba. Y aunque Dios le quitó todo, él siguió siendo un hombre fiel a Dios. Él no dijo, bueno, ya que Dios me ha quitado todo lo que yo tenía, bueno, pues déjame irme para el mundo a hacer todo lo que yo no hice antes, hacerlo ahora. No, Job no hizo eso. Job mantuvo su fe, mantuvo su fidelidad, mantuvo su integridad, su santidad, su piedad, su vida centrada en Dios, a pesar de que se estaba muriendo con una enfermedad terrible y que había perdido todo absolutamente. La respuesta de Eliú a esta situación de Job o a esta queja de Job tiene varias respuestas. Número 1, dice, ni el pecado ni la rectitud del hombre benefician a Dios. Ni el pecado ni la rectitud del hombre benefician a Dios. Dice el versículo 3 y 4 de capítulo 35, porque tú dices, ¿qué ventaja sacaré de ello? ¿O qué provecho tendré de no haber pecado? Bueno, Dios no es más divino ni más majestuoso porque el hombre sea santo. Porque yo vivo en santidad, incluso si fuera posible llegar a la impecabilidad humana, que no es posible, Dios no recibe ningún beneficio porque yo viva en santidad. Es a mí que me beneficia, es a nosotros que nos beneficia vivir en santidad, porque Dios quiere que andemos en santidad. El pecado siempre traerá malos frutos, el pecado siempre trae consecuencias, pero la santidad traerá bendiciones. Pero a Dios eso no lo afecta ni positivo ni negativo. Dios sigue siendo el Dios majestuoso, el Dios todopoderoso, el Dios que ama la santidad y aborrece el pecado. Dios no es más santo ni es más bueno porque yo viva en santidad. Ni Dios es malo porque yo viva en pecado. La consecuencia de vivir en santidad o de vivir en pecado la recibe el mismo hombre. Dios no me necesita a mí, pero yo sí necesito a Dios. Dios se complace en aquellos que aborrecen el pecado, se separan para agradar a Dios, pero los que se arrepienten no lo hacen porque van a conseguir bendiciones, sino porque no quieren ofender a su Creador. La razón por la que un cristiano debe tener el deseo de obedecer a Dios es porque Dios se lo merece. Ningún padre quiere que los hijos le obedezcan porque me van a arreglar un viaje o que me van a comprar tal o cual cosa que yo pedí. No, cada padre quiere que los hijos le obedezcan porque eso es lo mínimo que el padre se merece, obediencia. Y Dios merece obediencia de cada creyente, no por lo que me vayan a dar, no por lo que nos vaya a dar, no porque de hecho, Dios se merece nuestra obediencia. Y lo más bueno que tiene el creyente es cuando tiene el deseo de obedecer a Dios. De hecho, la diferencia entre el impío y el creyente es que el impío no quiere obedecer a Dios. El creyente quiere obedecer a Dios. Tiene que tener ese deseo de obedecer a Dios. Si no hay ese deseo en su corazón de obedecer a Dios y de alejarse del pecado, alejarse del mundo, entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Cómo saber quién es y quién no es? El creyente tiene en su corazón una nueva vida que Cristo le dio en el nuevo nacimiento. El deseo de esa nueva vida, de esa nueva naturaleza, es andar en los pasos de la obediencia a Dios. Es verdad que hay personas que pretenden seguir a Dios a cambio de la protección divina, de sus bendiciones, pero esa no es la motivación para seguir a Cristo. Esa no es la motivación de Job para practicar una vida piadosa. Él era piadoso y sabía que Dios merecía su vida en obediencia y Dios se merecía que él viviese en obediencia.
Y así nosotros también tenemos que tener esa misma actitud de Job. Simplemente Dios es Dios. Se merece mi obediencia, me dé o no me dé. Debo obedecerle. Y segundo, dice Eliú, el por qué Dios no escucha el clamor de los malos. Porque Job decía que estaba clamando a Dios, pero Dios no le escuchaba. Dice los versículos 9 al 13, claman a causa de las muchas violencias y se lamentan por el poder de los grandes. Pero nadie dice, ¿dónde está Dios, mi hacedor, que llena de cánticos la noche, que nos enseña más que a las bestias de la tierra y nos hace sabios más que a las aves del cielo? Allí claman, pero Él no escucha a causa de la soberbia de los malos. Ciertamente Dios no escucha lo que es vanidad, ni siquiera lo mira el omnipotente. Lo que está diciendo Eliú aquí es que Dios no escucha a los que solo claman a Dios por causa de sus aflicciones. Dice, claman a causa de las muchas violencias y se lamentan por el poder de los grandes. Hay gente que nada más claman a Dios porque ven que los grandes oprimen a los pobres. Ahí están clamando a Dios. Sí, pero hay que clamar a Dios también por otras cosas, ¿verdad? Solamente claman a Dios cuando se sienten oprimidos, cuando sienten que el otro pisotea sus derechos, cuando piensan que no son tratados como deben ser tratados. Cuán fácil es clamar a Dios cuando estamos en un problema, ahí es fácil. Cuando estamos en una necesidad, cuando se han agotado los recursos, cuando necesitamos ser librados de algún peligro inminente. Pero eso no significa necesariamente que invocamos a Dios porque nuestra alma lo necesita. No significa necesariamente que invocamos a Dios porque reconocemos quién es Dios y que nuestra alma necesita buscar de su presencia. Solamente estamos clamando porque estamos en necesidad. Como está fresquecito eso del terremoto en Haití, ustedes recordarán que hubo también aquí un terremoto en el 2003, creo que fue, por ahí, por esta área aquí de Puerto Plata y Santiago, ¿verdad? Ese terremoto o temblor bien fuerte que se dio, al domingo siguiente las iglesias en Puerto Plata, la iglesia en Puerto Plata estaba llena, pero al domingo siguiente la gente no volvió. ¿Dónde estaban la gente que estaban el domingo pasado? Como está fresquecito, un problema, una situación, un temor, entonces buscamos. Pero después que se nos olvida, que se nos va el pánico, que se nos va el terror, volvemos a la normalidad. Entonces no fue de verdad. Lo que está diciendo Eliú aquí, que hay gente que claman a Dios y se lamentan por el poder de los grandes, porque hay violencia, porque hay un problema, pero nadie dice, ¿dónde está Dios, mi hacedor, para buscarlo de verdad y hacer su voluntad, mi hacedor, que se merece que yo le busque? Incluso los que ya conocemos a Cristo, que ya somos cristianos, pecamos muchas veces de buscar a Dios solo cuando tenemos un problema. Pedir trabajo, hermano, oren por mí porque estoy sin trabajo. No es malo, no estoy diciendo que sea malo orar. Si se quedó sin trabajo, busque trabajo y ore al Señor. Bien, perfecto. Eso está bien. Pero cuando consiga el trabajo también, siga orando también. Y siga buscando la voluntad de Dios. Más que socorrernos en las dificultades, Dios es para ser seguido constantemente y para tenerle presente cada día en nuestra vida. Haya problemas o todo esté bien. Él sabe dar consuelo en la tiniebla de la noche y darnos sabiduría más que la simple inteligencia o intuición de las bestias y de las aves del mundo. Me gusta esa expresión. ¿Dónde está Dios, mi hacedor, que da cánticos en la noche? Como diciéndole a Job, si tú buscas a Dios de verdad, te vas a dar cuenta en medio de tu aflicción y tu problema, que aún en medio de la noche, del espanto, del dolor, de la aflicción que tú estás viviendo, Dios le da cánticos en la noche al creyente que confía en Dios. Eliú agrega a esto dos razones por las que Dios no escucha el clamor de mucha gente. Primero, a causa de la soberbia de los malos. Usted sabe que soberbia es orgullo, pero a la 100 potencia. Del versículo 12,
Cuando falta humildad, Dios no escucha. Dios aborrece la soberbia de los que piensan que Dios está allí a su disposición. Y solo falta que yo abra la boca y ya Dios por obligación tiene que estar aquí a mi disposición, a mis pies. Se sienten por encima de Dios, que yo soy el amo y que Dios es el siervo. No, no es así. El amo es Dios. Los siervos, los que estamos debajo, somos nosotros. Como si Dios estuviera ahí obligado a nuestra petición, a nuestra orden. Hay gente que dice, es que Dios me oye. Desde que yo le digo a Dios, Él me oye. Sí, Dios es misericordioso. Pero da gracias porque te escuchó, no porque que tú seas superior. Dios aborrece la soberbia de los que piensan que Dios está allí a su disposición para manipularlo, para sentarlo, pararlo y ponerlo allí donde Él quiere. Dios no es un muñeco que usted puede ponerlo en el asiento de niño en el carro y se lo lleva como usted quiere. O lo deja en la casa si usted piensa que no lo necesita. Aunque nuestro corazón esté lejos de someternos a la voluntad de Dios, hay gente que piensa que Dios está a su disposición y a su mandato. Segundo, ciertamente Dios no escucha lo que es vanidad, ni siquiera lo mira, dice Eliú en el versículo 13. Aquí la palabra vanidad se refiere al mismo hombre. El hombre, nosotros, nuestra condición como pecadores que somos todos, somos vanidad. Y aparte de eso, nosotros muchas veces pedimos cosas que son vanidad. Somos vanidad porque somos pasajeros, mortales pasajeros y también somos pecaminosos. Pero algo que nos caracteriza muchas veces es que solamente pedimos vanidad. Estamos llenos de debilidades propias de nuestra condición. Pero también nuestra boca a la hora de pedir, pedimos vanidades. Cosas que tal vez tengan su importancia dentro de este mundo terrenal, pero no es lo de más valor a la hora de clamar a Dios. Muchas de las cosas que pedimos son vanidad porque solo pensamos en lo que necesitamos, terrenalmente hablando, que es pasajero. Santiago capítulo 4, versículo 3 dice, pedís, pero no recibís porque pedís mal. Pedimos mal porque solamente pedimos las cosas materiales. Y no es que dejemos de pedir por nuestras necesidades, por la salud, por el trabajo, por nuestros hijos, por los proyectos de futuro. Está bien, pida por esas cosas, pero preguntas, ¿por qué no pedimos también por un corazón más lleno de Dios? ¿Por qué no pedimos por la salvación de los perdidos? ¿Por qué no pedimos por más amor por Cristo y por su iglesia? ¿Por qué no pedimos, Señor, dame más deseo para estudiar las Escrituras? Señor, dame más deseo para servir a Cristo. ¿Por qué no pedimos más santidad? ¿Por qué no pedimos un profundo sentido de aborrecimiento del pecado? ¿Por qué no pedimos un deseo más intenso para acercarnos a Dios y menos cada día más al mundo? Son cosas que tienen que ver con el alma, con la vida espiritual. Esas son las cosas que uno tiene que pedir. Sin dejar de pedir aquellas, vamos a pedir por aquello. También podemos pedir para nuestras necesidades, pero sobre todo vamos a pedir por las espirituales. A veces nos damos cuenta que nuestra alma se está secando, que tenemos menos deseo de orar, menos deseo de leer Biblia, menos deseo de venir a la iglesia, menos deseo de practicar las cosas de Dios. Nos estamos dando cuenta, pero no oramos por esas cosas. No oramos por la vida espiritual. Señor, enciéndeme la vida espiritual que se me está apagando. Señor, enciéndeme el deseo de orar porque ya no estoy orando. Señor, enciéndeme el deseo de leer la Biblia porque hace días que no la leo y ni falta me hace. Siento que no me hace falta. Si usted siente que no le hace falta leer Biblia y orar, casi está en cuidado intensivo, usando el lenguaje de los médicos. Ustedes saben que tenemos varios médicos aquí. Casi hay que meterlo en cuidado intensivo. La vida espiritual está pero muy mal, en peligro. No hay deseo de orar, no hay deseo de leer Biblia, de estar en la iglesia, ni de buscar las cosas de Dios. Casi está en cuidado intensivo, para no decir que ya lo están metiendo ahí. Necesitamos aprender a pedir más por nuestras almas, más que por nuestras necesidades materiales, sin quitar la importancia que tengan esas necesidades materiales. El segundo punto, Dios es grande
pero no desestima a nadie. Que es el título del sermón y el título de este segundo encabezado. Dios es grande, pero no desestima a nadie. Capítulo 36. En este capítulo 36 y también el 37, Eliud entonces pasa a exaltar la grandeza de Dios y habla de las tormentas, de cómo se condensa el agua y forma las nubes, cómo cae la tierra y los truenos de Dios y los relámpagos y todas esas cosas, y dice que Dios habla a través de los truenos y le hace un llamado a Job para que tema a Dios y se arrepienta viendo el poderío de Dios en la naturaleza. Y lo primero que dice, que la grandeza de Dios no anula su cuidado para con el hombre, aunque el hombre es un ser pecador. Job había dicho que Dios le había quitado su derecho, porque siendo justo lo castigaba. Y además de lo que ya había dicho, Eliú agrega, versículo 5, Dios es grande, pero no desestima a nadie. Es decir, a pesar de que Dios es grande y poderoso, no significa que Él menosprecie al hombre, porque el hombre es su creación. Los seres humanos son la creación de Dios. Claro que nos creó sin pecado y nosotros nos metimos en problemas porque entramos en pecado, pero aún así Dios no aborrece al hombre. Dios aborrece el pecado que hacemos, pero no aborrece al hombre. Dios ha provisto un mundo ordenado para la vida de los seres humanos y se ha preocupado por el hombre a través de la historia. Aún los hombres malos disfrutan de la lluvia, del sol, de las estaciones, de la protección general que Dios da a su naturaleza y todo eso. Aquellos no estén buscando de Dios. Y aquellos también que buscan de Dios, que es lo que muchos teólogos ya le llaman la gracia común. Y Dios se ha preocupado siempre porque el hombre le conozca. Y dice el versículo 6 del capítulo 36, dice Eliú, no concede vida al impío, pero los afligidos Dios otorga sus derechos. Desde hace años hasta el presente, el mundo se ha abocado a hablar mucho de los derechos humanos. Y hablan tanto de derechos humanos que ya defienden cosas que no tienen ni que ver con derechos humanos, sino con gustos y con inclinaciones, con cuestiones que no van siquiera acorde con los principios de Dios. Cosas que ni se acercan a los derechos otorgados por nuestro Creador al hombre en sí. Pero Dios sí otorga y defiende los derechos de los hombres y mujeres que ha creado, pero no significa que Dios endosa o que Dios aplaude o que Dios esté de acuerdo con los pecados que estos cometen contra Dios mismo. A los que sufren, dice Eliú, Dios les dará entendimiento, es decir, reflexión, para discernir que sus pecados son la causa o la razón de su desgracia, pero también le dará la oportunidad de reflexionar y de arrepentirse de su mal camino. Dice versículo 8, 9 y 10 lo siguiente: aun si estuvieran sujetos con grillos, aprisionados con cuerdas de aflicción, Él les daría a conocer las obras que hicieron, es decir, sus pecados, y cómo prevalecieron sus rebeliones, es decir, sus pecados. Les despierta además los oídos a la corrección y los exhorta a convertirse de iniquidad. Sea cristiano o sea inconverso, Dios no deja al hombre sin las oportunidades suficientes de entender que su desgracia es por sus pecados y de que necesita cambiar y volverse a Dios. Nadie llega a la ruina presente o a la perdición futura y eterna sin haber oído suficientes advertencias de parte de Dios para o creer o para rechazar el mensaje de Cristo. Nadie podrá decirle a Cristo cuando esté en su presencia: no, es que no me diste suficientes oportunidades. Tú me hablaste una vez, pero yo no te escuché. Tú debiste darme otra oportunidad. No. Cada ser humano se dará cuenta allí en la presencia de Dios que Dios le dio muchas y muchísimas oportunidades para entender sus pecados, para entender que estaba lejos de Dios,
para entender que el que no busca a Cristo se perderá y que el que busca a Cristo se salvará. Pero muchas veces el hombre en su terquedad, en su soberbia, en su orgullo no quiere entender, aunque por dentro entiende y sabe, pero no quiere entender que el camino de la salvación está en Cristo. Lo sabe porque lo ha oído, lo sabe porque se lo han explicado, pero no quiere someterse a esa vida, a la vida que agrada a Dios, a la vida que se separa del mundo y obedece a Cristo y se congrega en la iglesia y está buscando los mandamientos del Señor y agradarle. No quiere someterse a esa vida. Por lo tanto, no hace caso. Pero nadie podrá decirle a Dios: no me diste suficientes oportunidades. Mejor se va a quedar con su boca tapada porque se va a dar cuenta que le dieron más oportunidades de las que se merecía. Y segundo, dice Eliú, ¿qué hacemos? ¿Qué hace el hombre con las advertencias o con la voz de la disciplina divina llamándole a cambiar y acercarse a Dios? ¿Qué hace el hombre? Dice el verso 11 y 12 del capítulo 36. Si ellos escuchan y le sirven, acabarán sus días con bienestar y sus años con dicha. Pero si no escuchan, serán pasados a espada y perecerán en su falta de sabiduría. Esa es Job que le está diciendo. O sea, toma todo lo que tú estás viviendo, tu aflicción, tu angustia, tu enfermedad, tu dolor, todo, que tú perdiste todos tus bienes. Tómalo todo eso como la voz de Dios. Tómalo como la voz de Dios para escuchar que Dios te está hablando. Ahora, depende de cómo tú reacciones a la advertencia de Dios, a esa voz que Dios te está hablando. De ahí dependerá el futuro tuyo. Si tú escuchas, tus días acabarán bien. Pero si tú no escuchas, tus días terminarán mal. Eso es lo que está diciendo a Job. A fin de cuentas, el provecho o el fracaso nuestro depende de la actitud que tomemos a las advertencias de Dios. Pidamos, por lo tanto, a Dios un corazón muy dócil, muy sensible, muy humilde para escuchar cuando Dios nos habla a través de las adversidades. Porque la puerta de la bendición no se abre con la llave de la obstinación, que fue el caso de Saúl. No se obstinó en pecar contra Dios, por lo tanto no terminó bien. La puerta de la bendición no se abre con la llave de la obstinación. Eliú le asegura a Job que aún puede ser librado de su angustia. Y dice, versículo 15 y 16, al pobre liberará él de su pobreza, en la aflicción despertará su oído, y también a ti te apartará de la boca de la angustia, y a un lugar espacioso, libre de todo agobio, y te preparará una mesa llena de manjares. La mesa de Job estaba llena de mucha enfermedad y de mucha carencia, porque perdió sus bienes y perdió todo, sus camellos, sus vacas, sus animales, todo. Perdió hasta sus 10 hijos, los perdió. Pero le dice Eliú, tu mesa Dios la puede llenar de manjares. O sea, un lenguaje poético, ¿verdad? Para decir de muchas bendiciones. Todo dependería de la actitud que tomase Job. ¿Aceptaría sus culpas? ¿Se sometería a Dios? ¿O seguiría culpando a Dios de injusto y proclamando su propia integridad? Eso es lo que le está diciendo Eliú a Job. En los siguientes versículos, Eliú le propone a Job varios peligros de lo que él debe cuidarse. Cuando uno va a tomar una actitud frente a Dios, siempre existen peligros. Y Eliú le menciona 3 peligros que Job pudiera tomar al tratar de reaccionar, o mejor dicho, que estaba quizás tomando, al tratar de reaccionar a la voz de Dios. Primer peligro, buscar un atajo, entre comillas, un atajo para salir de sus problemas, de sus pruebas, de sus aflicciones, y con eso perder la lección que Dios quería enseñarle. ¿Y quién de nosotros no ha tratado de librarse por medio de un atajo humano de los problemas, de las pruebas? Aún sabiendo que esas pruebas han venido de parte de Dios para bendecirnos, para fortalecer nuestro carácter, para enseñarnos algo que necesitamos para crecer. Sin embargo decimos, bueno, esto está caliente, esto es muy duro, y si hay alguna forma de, qué sé yo, de minimizar
estas dificultades o de librarme totalmente de estas dificultades. Estoy dispuesto hasta a pagar para que no pasar por esta situación que estoy pasando, aún sabiendo que es de Dios, que viene de parte de Dios para sacar algo bueno de nosotros. Es como si quisiéramos comprar la gloria sin pasar por el sufrimiento, o comprar el título universitario sin fajarse a estudiar y examinarse, ¿verdad? Algo que se da muchas veces. Nadie puede comprar el cielo con los recursos de la tierra. Pero a veces eso es lo que queremos hacer. Queremos comprar la gloria de Dios, las bendiciones de Dios, pero a costo de nuestros propios atajos y recursos humanos. Dice el verso 18 y 19, por eso Job teme. No sea que él, es decir Dios, en su ira, te quite con un golpe que no puedas evitar, ni aún pagando un precio de rescate. Perdón, un gran rescate. ¿Acaso hará él aprecio de tus riquezas, del oro o de todo gran poderío que tú tengas? ¿Sabes? Está diciendo, cuídate, Job. No vayas a tomar un atajo por ahí para evitar las aflicciones que Dios te ha mandado. Mejor teme a Dios. En medio de la aflicción, del dolor, de la prueba, teme a Dios. Teme a Dios. No trate de zafarte, de salirte, de buscar un atajo. Si es de Dios, la aflicción al final te va a bendecir. Yo sé que es fácil decirlo. Yo sé que es fácil decirlo, pero meterse en la piel de Job y vivir todo lo que vivió, todo lo que Job estaba viviendo, sé que es difícil. No es fácil. Pero tenía razón Elías. Cuando estamos en una dificultad, no debemos tratar de buscar un atajo. Porque ni pagando todos los millones del mundo, no hay recursos humanos que paguen el bien que vamos a recibir después que pasen las pruebas de Dios. Segundo peligro que le dice Eliú que debe evitar, que Job dispusiera de su propia vida. Le dice en el versículo 20, no anheles la noche, cuando los pueblos desaparecen de su lugar. Eso de anhelar la noche en que los pueblos desaparecen, le está diciendo, es una figura para referirse a la muerte. Es decir, Job, no intentes quitarte la vida en tu desesperación para salir de los problemas. Porque hay muchos seres humanos que llegan a ese punto. Creen que quitándose la vida, van a salir de los problemas. Bueno, saldrán de los problemas aquí, pero los que vienen del otro lado, de eso sí que no pueden salir. Porque si se basa en Cristo, de este mundo, lo que viene es peor que lo que sufrió aquí. Job no era esa clase de persona que sucumbe a tal punto ante el sufrimiento y el dolor personal. Ha habido muchas personas que en su desesperanza han recurrido al suicidio para escapar del sufrimiento. A pesar de muchas de sus palabras, la fe de Job, deseando la muerte, Job no llegaba ahí. Al contrario, en muchos pasajes que ya hemos visto, Job decía que su esperanza era que Dios lo iba a vindicar y iba a demostrar su inocencia delante de todo el mundo. Y tercer peligro que Eliú le dice a Job que debe evitar es abandonar toda esperanza y volcarse a una vida pecaminosa. Verso 21. Guárdate de volver a la iniquidad, la cual escogiste más bien que la aflicción. Guárdate de volver a la iniquidad. Aunque parezca difícil de creer, hay cristianos que en medio de las dificultades, de los problemas, de la vida, se han devuelto. Han abandonado no solamente a la iglesia, sino al Señor mismo lo han abandonado. Jesús no prometió que seguirle a Él sería fácil. Muchos cristianos han tenido que pagar un precio muy alto por su fidelidad a Dios. Y la vida cristiana está llena de muchas pruebas y sacrificios. El camino al cielo, a veces creemos que será flores y rosas y cosas así, pero al final el pecado paga muy mal. El pecado paga
muy mal. Y cuando un creyente decide volverse al mundo, volverse al pecado, está buscando más problemas. 3. Le dice Eliú, acuérdate de enaltecer su obra. Capítulo 36, verso 26, hasta el capítulo 37, que tengo que resumirlo porque son muchos versículos y muchas cosas. En esta última sección, Eliú aconseja a Job contemplar realmente la grandeza de Dios en la naturaleza. Y le dice en versos 24 y 26, acuérdate de enaltecer su obra, la cual los hombres contemplan, todos ellos la ven, la mira el hombre desde lejos. Dios es grande y nosotros no lo conocemos, ni es posible seguir el curso de sus años, o mejor dicho, el rastro de Dios no lo podemos seguir. En otras palabras, Dios es tan grande y tú no lo conoces, yo tampoco. Lo mínimo que podemos hacer es enaltecer la grandeza de Dios y darnos cuenta que no somos nada. En ese poema, Eliú describe con un conocimiento casi científico la tempestad, el invierno, la primavera y el verano y muchísimas cosas que no podemos leer por el tiempo. Sin embargo, Eliú está haciendo mucho más que dar una conferencia poética o científica sobre las 4 estaciones del año. Lo que quería era que Job considerara la grandeza de Dios, las maravillas de la naturaleza y que se diera cuenta cuán poco sabemos de Dios y de la forma de obrar en medio de este mundo en que nosotros los seres humanos somos parte. Y concluye Eliú llamando a Job a temer a Dios porque eso es lo que Dios estima en el hombre. Verso 24. Lo temen por tanto los hombres, pero él no estima a ninguno que en su propio corazón se cree sabio. Está diciendo a Job, no, lo que tú te crees sabio, pero lo que tú tienes que hacer es temer a Dios. Dios no estima a nadie que se crea sabio en su propia sabiduría. No hay duda de que Eliú no creía en la integridad de Job ni en su sabiduría. Pero en su poema del capítulo 28, que hace mucho predicamos, vimos que Job habló de la sabiduría y terminó precisamente diciendo que lo único que había que hacer era temer a Dios. Con este último discurso de Eliú termina el ciclo de los discursos que se inició a raíz de la tragedia de Job en busca de explicar el origen de sus dificultades. Concluyo diciendo que no tenemos nada que aportarle a Dios porque Dios es infinitamente grande y todopoderoso. Dice el verso 23, Él es el todopoderoso al cual no alcanzamos. ¿Qué quiere decir Eliú? No alcanzamos a comprender. Por más teología que estudiemos, por más que podamos saber de memoria todo lo que dice la Biblia acerca de Dios, no alcanzamos a comprender la persona de Dios, excepto que Dios es infinitamente grande y todopoderoso y majestuoso. No alcanzamos a conocerlo completamente, pero una cosa sí sabemos por el Nuevo Testamento, que Dios se ha revelado en la persona de Cristo. Y siendo Dios hecho hombre, llegó hasta la cruz y murió para acercarnos a Dios. Como hombre, acercó a Dios a nosotros. Como Dios acercó a Dios a nosotros. Y como hombre acerca al hombre para con Dios. Y si usted acepta y reconoce a Cristo como su Salvador y por la fe se rinde al Señor, sus pecados serán perdonados y recibirá la salvación de la que habla el Evangelio de Cristo. La salvación no solo de los pecados, sino la salvación de la perdición eterna. Así que terminamos recordando a los que nos visitan y que todavía no tienen su vida en Cristo, que la salvación solo está en el Señor. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude. Oremos. Padre, te damos gracias por el mensaje de tu palabra. Si pasamos por dificultades tan fuertes como la de Job, ayúdanos a reconocer y admirar tu grandeza. Que muchas veces las adversidades son la voz de Dios para darnos las advertencias que necesitamos y reaccionar con humillación y sometimiento y obediencia a tu voluntad. También ayúdanos a admirar tu grandeza
para buscar de ti para salvación. Y saber que en Cristo es que está esa salvación que el Evangelio nos ofrece. Que tu nombre sea glorificado por Cristo. Amén.